Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, en nuestra 9ª temporada ya en el aire. Son 9 temporadas y en las 9 temporadas hemos hablado del tema. En el último programa estuvimos hablando de Conozca sus números a propósito de la hipertensión arterial. Pero bueno, la hipertensión arterial no es la única enfermedad de la cual es conveniente conocer los números. Luego de un breve corte, vamos a retomar un tema del que nos han escuchado hablar previamente, que son los lípidos, las grasas, y cuál es su influencia sobre nuestro sistema cardiovascular. Así que luego de un breve corte, estamos con Javier desarrollando el tema. Bueno, volvemos del corte y un poco la idea de hablar de lípidos viene como siempre del consultorio, ¿no? En el día de ayer, en mi consultorio, runner a la tarde, me llega un paciente derivado por una amiga bioquímica. La amiga bioquímica tenía una preocupación que en realidad no era el corazón y el paciente a su vez tenía otra. La preocupación del paciente era que él tiene problemas pulmonares, de una tomografía a otra le dicen: hay calcio en la aorta abdominal. Doctor, 6 meses atrás esto no estaba, ¿qué pasó? ¿Te ha pasado antes que algún paciente tuyo tenga calcio en la pared de un vaso sanguíneo? Sí, es más, y en la aorta torácica es muy común también. Que uno lo ve en el botón aórtico y también, muy bien, obviamente. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Qué le dirías a tu paciente? Bueno, después te cuento lo que dije yo, pero... Bueno, en general es un acúmulo de... Uno habla de calcio, pero pueden ser tranquilamente de lípidos calcificados, entonces que van marcando, digamos, la pared de la arteria, y la definen claramente. Ahora, si fuera ese el tema, no sería inconveniente. Ahora hay que ver qué hay abajo de eso. Por lo tanto, ese paciente merece un estudio, que en este caso sería por ahí una ecografía abdominal, una nueva tomografía, pero una ecografía abdominal o una tomografía con contraste, para ver si hay compromiso de la luz del vaso que está con esa sintomatología. Bueno, no sé qué hiciste vos. La tomografía venía con contraste y no había compromiso de la luz. Perfecto. Pero en todo caso, el calcio lo que está marcando, lo termina de decir Javier, es que ahí hubo antes en general lípidos. Ahí en general hubo antes algún problema en este sentido. Y cuando uno habla de lípidos es bueno saber que en realidad es como cualquier otro problema. No estamos hablando de un colesterol que apareció en el último análisis. Estamos hablando de un proceso que en general lleva años. 2 años atrás justamente hay algún reporte que habla de 17 millones de muertos en el mundo occidental por causas cardiovasculares, que en general son prevenibles. 17 millones de muertos para ese entonces implican más muertos por causas cardiovasculares que por cáncer, lo cual es bastante decir. Traigo a colación lo del calcio por esto. Estamos hablando en general de un proceso crónico, un proceso que arranca en general cuando usted va al médico, le encuentran algún tipo de problema en el colesterol y alguien le pide, por ejemplo, un estudio que se llama Doppler de vasos de cuello. El Doppler de vasos de cuello, de alguna manera, es el único estudio donde podemos ver, sin hacer cateterismo, si existe o no colesterol en la pared de un vaso sanguíneo. Bueno, por ahí me he anticipado un poco porque sería bueno definir antes qué es colesterol bueno, qué es colesterol malo, cómo nos movemos y qué es prevención primaria y secundaria antes de llegar
a cómo lo estudiamos, ¿no? Perfecto. Bueno, los lípidos, como hemos dicho, el colesterol, los triglicéridos que integran los lípidos en general, son parte de los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Nosotros la semana pasada, en la semana de Conoce sus números, hablamos de hipertensión arterial, bueno, como uno de los principales. En la Argentina es el principal factor de riesgo de mortalidad. En Estados Unidos es el tabaquismo, pero en la Argentina es la hipertensión arterial. Y los lípidos forman parte de los factores de riesgo, así como forman parte de los factores de riesgo la diabetes, la obesidad, el tabaquismo. Estos son de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular pueden ser infartos de miocardio, infartos a nivel de las piernas, infartos cerebrales o ACV, o sea, una multiplicidad de enfermedades relacionadas a lo cardiovascular a punto de partida del desbalance de estos factores de riesgo, o sea, una hipertensión alta, unos lípidos no controlados adecuadamente, y así como hablamos en la semana pasada de la hipertensión arterial, que hay un alto porcentaje de pacientes que desconocen que son hipertensos, también algo parecido nos ocurre con los lípidos. Hay un montón de gente que nunca se ha hecho un análisis o se ha hecho un análisis y no le ha dado trascendencia, y hay un 50% de pacientes que tienen lípidos muy importantes, elevados, y sin embargo no están ni controlados, o sea, porque ellos consideran de que van a hacer un poquito de actividad física y con eso lo van a bajar, y es como una automedicación infligida. Lejos de ser lo correcto eso, cuando uno va a un consultorio médico, evidentemente tenemos que evaluar los factores de riesgo que el paciente tiene. ¿Por qué? Porque, como dijo Fernando, la enfermedad cardiovascular se lleva el 35% de la mortalidad global, dividido en enfermedad coronaria y en accidente cerebrovascular en ese orden, primero y segundo. Por lo tanto, es la principal causa de enfermedad. Entonces, la conjunción o la sumatoria de estos factores de riesgo, hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, el tabaquismo, todos ellos contribuyen a que esa pared de la arteria se vaya cargando de estos famosos lípidos, que ahora vamos a hablar, y generando obstrucciones en las placas, en las del cuello, en las del corazón, en las del cerebro, en las de las piernas, en las arterias renales, inclusive en nuestras arterias vasculares a nivel de los ojos también. Tengan presente que ustedes tienen una suerte de caño maestro del que empiezan a salir distintas ramificaciones. Esas ramificaciones a su vez dan otras ramificaciones y otras ramificaciones. Ustedes tienen arterias visibles a simple vista, caños gruesos, pero también tienen arterias microscópicas, lugares microscópicos a los que llega la sangre. En definitiva, es una red que son miles de kilómetros dentro de su cuerpo, aunque no lo pueda creer, y es una red que cuanto más estrecho o menos calibre tiene el vaso sanguíneo, o allí donde los vasos se dividen, o donde los vasos tuercen o son curvos, bueno, tanto más fácil es que esa pared de alguna forma se lesione. Usted nos va a escuchar hablar más de una vez, por ejemplo, de triglicérido. Triglicérido, perdón Javier si te alteré el orden. No. Triglicérido es la grasa que en general encontramos en la panza. Nos ha escuchado decir hasta el hartazgo que tiene 3 o 4 problemas. Uno de esos problemas, el más grave, el que nos hace salir corriendo por ahí, es la pancreatitis, pero también existe el enlentecimiento del flujo sanguíneo. Eso no le va a pasar en el caño maestro, pero le va a pasar en un cañito que sea milimétrico o micrométrico, que no se vea. En la microcirculación cerebral. Incluso ahí entonces uno se plantea, ¿la enlentece o el flujo se puede hasta detener? Y va a depender del calibre del vaso sanguíneo y de qué tan espeso sea justamente a raíz de los lípidos ese flujo, esa sangre. Entonces, no son temas que sean menores, porque justamente donde dice Javier, microcirculación cerebral, uno puede tener olvidos, y no es exactamente que uno tenga un Alzheimer, uno puede tener distintos tipos de trastornos conforme sea el vaso afectado, y es nada más que exceso de lípidos, ¿no? Fernando estaba hablando del vaso de cuello. El vaso de cuello es el endotelio que tenemos más fácil acceso a ver si hay un compromiso en un paciente que tiene por ahí un colesterol elevado,
nosotros le pedimos un vaso de cuello o por ahí en la semiología, en el examen físico del paciente, detectamos por ahí un soplo carotidio, ocultándole el cuello. Entonces sabemos que puede haber una obstrucción, entonces nosotros con el vaso de cuello podemos cuantificar el grado de obstrucción y ver el endotelio, hasta la composición podemos ver si hay calcio, si es totalmente de lípidos, el espesor, el tamaño, y nosotros podemos evaluar de esa forma la terapéutica que nosotros le vamos a dar al paciente. Javier está hablando en este momento de lesiones en la pared del endotelio sin que haya obstrucciones. Obstrucciones. Está hablando de cuando el problema recién comienza. Está arrancando. Pero si nosotros no hacemos nada, no actuamos, ese problema se va a ir incrementando y por supuesto de lesiones que son leves, poco significativas y que no me alteran el flujo, van a pasar a ser lesiones más importantes, más graves y que alteran el flujo. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar y ¿de qué manera? Conociendo los valores que el paciente tiene. Si es un paciente hipertenso, es un paciente diabético, ya tenemos una enfermedad vascular prácticamente declarada, y si a eso nosotros le agregamos el tema lipídico, llámese colesterol o triglicéridos elevados, es un cóctel potencialmente peligroso. Y si le sumamos el cigarrillo, por supuesto que cuadruplicamos o triplicamos la presencia del cigarrillo, me triplica o me cuatriplica la posibilidad de tener un evento, porque eso favorece la entrada de esos lípidos que están en exceso en la pared de la arteria, porque la deja vulnerable mientras nosotros estamos fumando. ¿Qué importancia tiene además que yo encuentre algún tipo de lesión en la carótida? Por muy pequeña que sea. Hablamos de que hay miles de kilómetros dentro del cuerpo. Si está ahí, puede estar tranquilamente en otro lado. Claro. Entonces no es solamente decir, tengo o no tengo. No, no. Si tenés, abrí los ojos. Esa es una muestra. Difícilmente sea el único lugar. Entonces es una muestra. Hay que tomarlo como tal y como tal tomar medidas. Nos están haciendo señas, pero bueno, vamos a hablar de dos temas fundamentalmente, de lo que es prevención primaria y prevención secundaria en el próximo bloque, porque los valores van a ser distintos para uno y otros, y vamos a hablar puntualmente del tema lipídico, cuáles herramientas farmacológicas tenemos, que tenemos un montón de herramientas como para tratarlos, así que a no dejarse estar, ir y controlarse. Breve corte y continuamos con el programa. No toque el control remoto. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. I want a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. I want a place to stay. Get your booty on the floor. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124.
Bueno, volviendo del bloque, habíamos dejado planteado lo que es prevención primaria y prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención primaria, quiere decir un paciente que no ha tenido ningún evento, y nosotros tenemos que trabajar para que no tenga su primer evento, llámese infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, tratar de prevenir una diabetes si el paciente está en una insulinoresistencia o en un síndrome metabólico, es decir, tratar de evitar de que ese paciente se nos complique, pero todavía no ha tenido su infarto, nada. Y prevención secundaria es aquel paciente que ya ha tenido un evento, llámese infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, una obstrucción en las piernas, una obstrucción en el cuello, donde sea, y tenemos que trabajar para que no vuelva a tener un nuevo evento. Por lo tanto, el screening para unos y para otros va a ser distinto. Es decir, en prevención primaria por ahí es el screening del paciente que supuestamente no ha tenido nada y desea conocer sus valores de la tensión arterial, cómo están sus lípidos, cómo está su glucemia. Por lo tanto, tiene que hacer un laboratorio básico que incluya eso. Después hay otras determinaciones un poco más sofisticadas, como son la ApoA, la ApoB, pero vamos a lo más simple, que es el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, los triglicéridos. ¿Qué importancia tienen en la determinación de que estando elevados me pueda generar algún grado de obstrucción en las arterias? Cuando hablamos de colesterol total, el valor hoy día, cada día está más bajo, todavía en algunos laboratorios por ahí vemos que como valor normal 230 o 250, hoy está cerca de los 200 o menos de 200. Pero ¿tiene importancia el valor absoluto del colesterol? En parte sí y en parte no, porque yo tengo que complementar con el resto del análisis. Tengo que ver cuánto colesterol HDL o protector tiene, y vamos a ver por qué protege el HDL, cuál es el mecanismo, qué es lo que hace el HDL para protegernos nuestras arterias y por qué es importante que esté elevado. Y el LDL, como dice Colombo, para que ustedes lo aprendan, el Capicúa, LDL, ese es el malo de la película, ese es el que me tapa las paredes de las arterias. Y ver el nivel de triglicéridos, que si bien no tiene que ver con la obstrucción directa, es lo que hablamos antes, que me entorpece la circulación, y si llegamos a valores por encima de los 400 miligramos en triglicéridos, ese paciente puede ser tiene riesgo de pancreatitis, y esa es una entidad gravísima, que es una entidad de terapia intensiva. No se puede morir por una enfermedad coronaria, pero se puede morir por una pancreatitis. Por lo tanto hay que considerarlo igual. Javier habló recién de colesterol HDL y colesterol LDL. Vamos a empezar diciendo que ninguna de las dos cosas es colesterol. ¿Cómo? No, ninguna de las dos cosas es colesterol. Cuando uno habla de colesterol HDL y de LDL, está hablando de dos vehículos, como si fueran dos automóviles que llevan colesterol. El HDL, con H de hígado también si quieren, es el vehículo que va a sacar el colesterol de la pared sanguínea. Lo va a sacar del vaso sanguíneo y lo va a llevar al hígado, donde lo va a destruir. Él lo va a eliminar. Lo va a eliminar a través de la materia fecal. Correcto. Se El metaboliza. colesterol LDL, en cambio, es un vehículo que va a ir a chocar directamente contra la pared del vaso sanguíneo y va a dejar el colesterol ahí, donde no nos interesa que esté, donde nos va a traer problemas. El LDL es el Capicúa, el HDL, el malo, el HDL, el bueno de la película, es con H de hígado. Esas determinaciones, el HDL y el LDL, se unen a las lipoproteínas. Por eso son un vehículo, el vehículo que te transporta el HDL y el LDL son las lipoproteínas. Correcto, la otra parte, digamos, que se suma al colesterol. La HDL son grandes, gruesas, y las LDL, las que tapan las arterias, son pequeñas y densas, son las que generan la obstrucción. ¿Cuándo se produce la obstrucción? Cuando nosotros tenemos vulnerable nuestro endotelio. El endotelio está constituido por paredes que están firmemente adheridas célula con célula, y algún factor externo, en este caso puede ser la hipertensión arterial, por ejemplo, me la puede abrir, la diabetes, una hiperglucemia, me puede abrir esas paredes, el tabaquismo me abre las paredes. ¿Por qué? Porque me disminuye una sustancia que tiene el endotelio que se llama ácido nítrico,
que al bajar el contenido de ácido nítrico hace de que las paredes empiecen a abrir. Por lo tanto, el colesterol que está circulando a través de la circulación empieza a meterse dentro de la pared de la arteria y esta LDL famosa, pequeñas y densas, son las que me van generando placas obstructivas. Me van generando obstrucción, sobre esa obstrucción por ahí se hace una disrupción y viene un acúmulo de plaquetas que me la cierra y paulatinamente va, con el correr de los años, de una placa de un 10, de un 15, de un 25%, va subiendo hasta que llega un punto en el cual cuando estamos por encima de los 50, 60, 70, puede romperse la placa y generarme un síndrome coronario agudo o un infarto cerebral, etc. ¿Por qué? Porque ahí se produce, cuando se hace la ruptura, por un pico de presión, por un disgusto, por una hiperglucemia, por el motivo que sea, ese paciente se rompe la placa y se produce un acúmulo de plaquetas que termina de cerrarme la pared de la arteria y con eso constituir lo que se llama un infarto, porque al estar obstruida la arteria, todo lo que tiene que ir hacia adelante no recibe más flujo y por lo tanto, al no recibir flujo, se produce lo que nosotros denominamos infarto. Javier habló hace un ratito de prevención primaria y prevención secundaria. Vamos a asumir que usted nunca tuvo nada, a lo sumo puede tener un factor de riesgo, no sé, fumador, es hipertenso y nada más, o no tiene nada. Llega al consultorio del médico, le piden un chequeo de rutina, como bien planteó Javier, colesterol hoy por hoy abajo de 200 y triglicéridos abajo de 150, pero el cardiólogo normalmente mira esos dos vehículos. Usted nunca tuvo nada y tiene un colesterol malo, un colesterol con LDL, que tiene que tener o se maneja con valores diferentes al del paciente que ya alguna vez tuvo un evento. Usted tiene un colesterol malo en 120, 130, nadie le va a decir nada. Usted llegó a 140, ya su médico lo va a mirar de costado y le va a decir, caballero, esto es dieta y ejercicio. Usted llegó a 160, su médico, aparte de la dieta y ejercicio, le va a hacer una receta, tómese esto. Si usted en cambio ya tuvo un infartito o es diabético, piense que para un cardiólogo en general, en la mente de un cardiólogo, cuando usted dice que es diabético, el cardiólogo ya asocia eso a prevención secundaria, al mismo riesgo de alguien que ya tuvo un infarto. Exactamente. De eso está hablando Javier. Entonces, prevención secundaria es otro capítulo. Ya no corre más esto que estábamos hablando del 110, 120. No. No puedo cruzar la frontera del 100, decíamos hace unos años, hoy ya es la frontera del 70 y tal vez en breve estemos hablando incluso de la frontera del 50, como algo establecido, del colesterol malo. Y usted va a decir, ¿pero por qué es esto? Viví un evento, ni siquiera me sacó sangre para ver cuál es el colesterol y ya me puso pastillas. Es que es así. Si uno vivió un evento alguna vez, la mejor manera de que el evento no se repita no es tener el colesterol normal, es tenerlo por abajo y bien por abajo de lo normal para que eso no vuelva a pasar. Eso no es una ocurrencia de Colombo, no es una ocurrencia de Gido. No. Hay estudios que se llaman estudios multicéntricos que avalan que los pacientes que nosotros logramos el objetivo de llevarlo a menos de 70, a 50 y demás, esos pacientes no repiten el evento. Piensen algo más, el momento de mayor riesgo después de un infarto agudo del miocardio es el primer mes. La mayoría de los pacientes que se van a complicar o se van a morir por un segundo evento es dentro de ese primer mes o se tira todavía con menos riesgo, pero hasta el año. Entonces, uno tiene que ser muy duro en todo esto. Cuando el paciente ha vivido un infarto, cuando sin infartarse ha pasado por una angioplastía y le han puesto un stent. O cuando es diabético. O cuando es diabético ya hoy día los diabetólogos tienen en claro el daño vascular que la diabetes provoca y ya automáticamente le colocan tratamiento para la parte lipídica, que son las famosas estatinas, que han cambiado la evolución de la enfermedad. Las estatinas actúan bajando los niveles de colesterol, sobre todo los del colesterol malo, del colesterol total, ya nos están haciendo señas. Entonces vamos a dejar dos cosas más muy rápidas. Uno, la otra que nos queda, es colesterol bueno. Colesterol bueno, no hay ninguna medicación efectiva hoy por hoy que lo pueda aumentar al HDL. Se están investigando, hoy por hoy son materia de investigación en
periodo inmediato de postinfarto, moléculas, llamémoslos así, humanizadas, análogos del colesterol HDL, como para intentar sacar colesterol de la placa, pero tiene que hacer mucho ejercicio. Si uno se plantea hoy por hoy cómo levantar el HDL, no es a través de pastillas, a través de dieta es muy poco y muy pobre lo que se puede hacer porque son muy pocas cosas, de manera que lo único que nos queda es la actividad a través física. de la actividad física. Piensen que el valor varía según sea hombre o mujer. Se requiere siempre un poquitito más alto en los varones que en las mujeres, pero es básica la actividad física, de otra forma no se puede. No hay medicación actualmente efectiva para subir el HDL, por lo tanto, esto que está diciendo Fernando es lo que se viene en investigación, tratar de conseguir alguna molécula que dentro de hacernos bajar los lípidos en general me haga subir el HDL, que es el protector. Esto tiene números. Cuando una mujer logra aumentar 1 miligramo el HDL, tiene 3% de protección cardiovascular. Y cuando un hombre logra subir 1 miligramo, tiene 2% de protección cardiovascular. Y si bajo el LDL, el malo, ¿qué pasa? Es 1% de prevención cardiovascular. Por lo tanto, es mucho más importante que ustedes me levanten el HDL, y el HDL lo logramos con la actividad física, que es caminar. No le pedimos otra cosa, caminar 3 veces por semana, aproximadamente 1 hora de caminata, con eso lograremos mejorar nuestros niveles de HDL. Es el mejor tratamiento que ustedes pueden hacer para mejorarlo. Y el menos costoso. Se nos termina el programa, así que breve corte y terminamos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa, esperamos que les haya gustado, esperamos poder haber refrescado en ustedes conceptos importantes que seguramente ya escucharon antes. Sin nada más que decirles, muy buenas tardes, muy linda semana y los esperamos dentro de 7 días. Preguntas, si tienen preguntas a través del Facebook, ustedes la hacen, es la pregunta que quieren, me la hacen llegar a mí a través del Facebook del programa, y yo después voy a contestar todas las preguntas a través de un video que vamos a pactar el horario con ustedes, y ahí contestaré todas las preguntas. Les mando un saludo muy especial a las técnicas de cardio que me aguantan todos los días ahí en el sanatorio, para todas las chicas. Sí. Bueno, que tengan una muy buena semana y nos esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.